Rapa Nui, Isla de Pascua. Bienvenidos a la fiesta Tapati Rapa Nui que une a la etnia con su identidad ancestral, tan viva como ayer. Isla de Pascua, el territorio habitado más remoto del planeta, hoy se abre al mundo para recordar su historia. Esa historia nos remonta al Tangata Manu, el hombre pájaro, una competencia donde se nadaba hasta el más grande de los islotes para rescatar un huevo. El ganador retornaba a la aldea ceremonial de Orongo, visitada hoy por miles de turistas venidos de todos los puntos del planeta, y daba a su clan la supremacía y el poder por todo un año. Y esos mismos turistas se siguen encandilando 1500 años después con la cantera de los Moais, las grandes figuras de piedra que antaño conmemoraban a los jefes, una señal clara del reconocimiento a los antepasados y que hoy la yerguen como una cultura viva, retratada en la Tapati Rapa Nui, síntesis de siglos de desarrollo y tradición, admirada por el mundo entero. Viajemos entonces al encuentro de esta hermosa fiesta. Todo es movimiento en Isla de Pascua, que se prepara para vivir 14 días plagados de magia. La Tapati une a los habitantes con los turistas que gozan de sus aguas cristalinas, de los deportes acuáticos y del magnetismo que la alza como la festividad más importante de la Polinesia. El pueblo de Angaroa y su belleza natural se suman a los deportes, a los paseos, a las artes ancestrales, a los moais, dispersos por toda la isla, y a la amistad que permite disfrutar de los eventos culturales y de una exquisita gastronomía en un ambiente cautivador y mágico. Las actividades prontas a comenzar sumarán puntaje para la candidata a reina que se preparó durante meses para revivir el legado cultural y espiritual de sus antepasados. Amanece en Isla de Pascua y el pueblo Rapa Nui trabaja para que todo esté a punto. A horas de comenzar la fiesta, las luces y el escenario construido por artesanos de la etnia están prontas a iluminar una nueva jornada. Las familias se preparan y ensayan. La Tapati se celebra desde hace más de 40 años. Entonces, cuando se izan las banderas, el respeto a los ancianos, a los coros, se personifica en un líder. Quiero darles la bienvenida a nuestra fiesta Tapati Rapa Nui, que queda por inaugurar en este momento. Bienvenido a todos y muchas gracias. Es el momento de agradecer. Desde tiempos antiguos, los Rapa Nui reciben la protección de los ancestros ante un desafío a través del Umutahu, la ceremonia de la preparación de los alimentos. Es la hora de iniciar esta larga e intensa fiesta, una muestra de las más diversas manifestaciones culturales. La artesanía en madera es una de ellas, que se expone en el mercado artesanal, y le siguen los tallados en piedra, el arte rupestre enmarcado en un sistema de creencias y cosmología sustentada en la vida oceánica. Hoy son más de 5.000 los diseños y motivos entre petroglifos y pintura que hacen la delicia de los turistas. Es el turno de los moais, que renacen en las manos de sus descendientes. Se suman el tallado orongo y la planta mahute, que extraen del volcán Rano Cao y que se golpea hasta convertirla en tela para trajes típicos. La pesca también es un arte.
la practican niños y adultos, pues el mar es alimento y subsistencia, y ahí están los pescados más grandes y hermosos, plagados de colores, un orgullo de la naturaleza. Mientras tanto, los artesanos siguen tallando la piedra para dar forma a diversas obras que más tarde integrarán el Parque de las Esculturas, ubicado en la costa norte de Angaroa. Las candidatas tienen una participación activa, por ejemplo, en la confección de collares de pipi, de conchitas, donde despliegan su arte y creatividad. Y ahí están las núas, mujeres mayores, que confeccionan los trajes típicos de Majute y pipi, que posteriormente usarán las candidatas, integrantes de su propio clan. La agricultura es una actividad ancestral. Se exhiben frutas y verduras y se pesan los camotes, las sandías y las cuelgas de plátano, para seguir acumulando puntaje. Y la jornada se corona con el Festival de Gastronomía, donde residentes y turistas comparten un almuerzo realizado con los peces y los productos agrícolas recién expuestos. El agua cristalina invita a continuar la fiesta, refrescándose o practicando deportes, la simbiosis perfecta de la Tapati. El alma y la magia Rapanui que hacen de la isla de Pascua un paraíso y un sueño convertido en realidad. Y ese sueño motiva a los deportistas a dejar el alma en las carreras a caballo, en pelo, sin montura, dando todo de sí para seguir acumulando puntaje para la candidata que representan. Ahí está el arrojo Rapanui, como antaño, en el tramo corto o en el tramo largo, a todo galope. La natación es parte de la etnia, que nace y convive con el agua. El haka honu, el deslizamiento en las olas solo con el cuerpo, un símil a las tortugas, se une al nado en pora, flotador de totora, para medir la resistencia y la destreza en una distancia de 1500 metros. Y los deportes continúan con el Tauki Tehuri, lanzamiento de una lanza antigua. Los participantes, hombres y mujeres, se concentran en la competencia que refleja una cultura única en el mundo. El flamear de la bandera anuncia una nueva destreza. El volcán Rano Raraku es el punto de encuentro para el Tau a Rapanui, similar al triatlón, que alterna 3 modalidades de carreras tradicionales: el Bakaama, canotaje en pequeñas embarcaciones de totora; el Akavenga, carrera con 2 cabezas de plátanos transportadas sobre los hombros a través de una varilla; y la natación en pora. Nuevamente, los residentes y los turistas se unen y se sorprenden con la fuerza de los deportistas Rapanui. Avanzan los días y nos encontramos con la posta con cuelga de plátano de 30 kilos. A correr, que cada paso acercará a los competidores a la meta final, representar con orgullo a la cultura Rapanui. Es tiempo de reponer energías y nada mejor que con un curanto. Las hojas de plátano cubren los alimentos que comparten residentes y turistas, acompañados de taro, mandioca, camotes y poe, y con sandía de postre cosechada en tierra Rapanui. Y luego a prepararse para la competencia que ha desbordado a la isla, el Hakapei. Concentrados y pintándose a la usanza antigua, los jóvenes arriesgados y aguerridos dan la cara al peligro, rodeados del mana, el poder que les entregan sus ancestros, junto al Umutahu, la venia para enfrentar el desafío. Y comienza la competencia.
Los deportistas se deslizan en troncos de plátano por el cerro Pu'i, alcanzando velocidades de hasta 90 km por hora y más. Todos los estilos valen. Lo importante es alcanzar la meta y vivir una experiencia única, propia del alma Rapa Nui. La Tapati Rapa Nui se apronta a finalizar. Entonces, el pueblo se une en la farándula, donde adultos y niños Rapa Nui, turistas nacionales, europeos, asiáticos y de las más diversas latitudes, desfilan con sus cuerpos pintados con tacona, una pintura realizada con pigmentos naturales auténticos que se extraen del volcán Rano Raraku. Este arte conforma una expresión artística basada en los antiguos tatuajes que hoy se expone en forma alegórica. Y ahí están los carros, con las candidatas y con los artesanos derrochando arte, talento y esmero en su construcción. Siempre basados en una historia Rapa Nui, los carros transportan enormes figuras de madera, confeccionadas durante el año en honor a la fiesta y a la futura reina. Entonces aparece el espíritu Rapa Nui con los gritos de guerra, los cantos y los bailes. Los grupos recorren más de 2 kilómetros en una muestra del compromiso con su historia, retratada en los jóvenes rostros que participan de esta fiesta. Y cantan y bailan hasta llegar al escenario donde expondrán su arte. Al comenzar la gran noche, la alcaldesa es invitada a compartir el rito de los alimentos y luego más baile. Los niños se lucen con el orgullo de ser Rapa Nui. Y nuevamente el tacona. Cada participante relata el contenido de su pintura. Es el turno de los jóvenes. En el escenario danza una centena de bailarines, dejando de manifiesto la intensa preparación alcanzada. Por supuesto, la belleza siempre está presente. Los animadores presentan un nuevo arte, el Kaikai, una competencia de juegos de hilo con el relato de una historia. Y regresamos al baile, que amalgama belleza, cultura y tradición. Y continúan presentándose las artes antiguas, el tango entre ellas, una danza rápida y balanceada, acompañada de música en vivo. Este baile se ha traspasado de generación en generación. Las candidatas 2009, Nilsa y Ariki, se presentan en trajes de baño confeccionados con pipi o mahute. Y luego es el momento del festival folclórico, donde los conjuntos a través de la danza y de la música reviven los ryu, cantos antiguos que relatan historias de los antepasados. Como un homenaje a las raíces polinésicas, los bailarines llevan al escenario las danzas tahitianas, como el otea, acompañado por instrumentos de percusión, o el tamoré, danza de movimientos muy rápidos que destaca la elasticidad y la belleza de las jóvenes bailarinas. Los bailes datan desde tiempos inmemoriales, desde antes de la llegada del primer rey, Hotumatua, conforman una expresión artística física e intelectual de los ancestros, que luego se han transmitido de padres a hijos y de estos a sus hijos.
Y otra muestra de las tradiciones son los trajes. Las jóvenes Rapa Nui modelan los vestidos típicos ganadores de las últimas fiestas. El fuego, que es parte del alma Rapa Nui, ilumina el escenario y esta hermosa fiesta. Llegó el momento más esperado, la elección de la reina. La corona simboliza la cultura Rapa Nui, la herencia representada en las expresiones más antiguas y la cultura viva, que esta vez Nilsa I la representará por todo un año. Entonces, cuando la fiesta ha terminado, el cielo Rapa Nui se ilumina y se prepara para un nuevo comienzo, la Tapati que viene, un ciclo de vida. Yeah!